Qué privilegio poder estar con ustedes después de nosotros haber pasado anoche, ayer, un culto glorioso, un culto que nosotros tenemos a las 6 de la tarde, donde estamos unidos, donde tenemos como prioridad recordar la muerte de Cristo, que esto es nuestro culto racional. Cuando hablamos de culto racional es porque lo que estamos haciendo lo vamos haciendo con razonamiento. No vamos a hacer las cosas porque sí. Así que damos gracias a Dios porque ayer fue el primer día de la semana y hoy es el segundo y estamos en una misma mente y en un mismo parecer. Quiero saludar a todas las hermanas y hermanos que están unidos. Aquí habemos 99 y pico. Hay gente que se lamenta que solamente somos 100. Voy a recordarles que el Señor está trabajando la diligencia, la entereza, la disciplina, el amor a estar temprano levantados, dando la primicia al Padre. Aprovechamos para decirle que todas las hermanas y hermanos que quieren tener el privilegio de participar en ministerios, orando, cantando, leyendo palabra, trayendo palabra de aliento, solamente tienen que conectarse con nosotros a las 7 menos algo o dirigirse a las hermanas de administración como hermana Lucía Lin, la hermana Ana Marcelo, la hermana Maritza, todas las hermanas que están aquí, que ahora el nombre pues no lo tengo, pero pueden dirigirse a cualquiera de esas hermanas y anotarse y decirle, yo quiero, yo necesito participar de este culto racional. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. Vamos a dar la bienvenida, como dijo la pastora Sandra esta mañana, al hermoso Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, esa persona que Jesús nos dejó cuando se fue y dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solas, voy a dejarle al Espíritu Santo, voy a dejarle al hermoso Espíritu Santo, que es quien los va a guiar, quien los va a sostener, quien los va a redarguir. Y en esta mañana gloriosa, nosotros venimos estudiando, trayendo como estudio el tema de Gálatas. Pero antes, quiero poner una canción que se llama Este Fuego y quiero que le pongan atención a lo que dice esta canción. Vamos a ver. Tal parece que de ti si a mí mencionaba y de ti me alejaba, hoy parece que me ahogo en mis adentros, por más que busco no encuentro Lo que se apagó hace tiempo, ese fuego que me hizo una mujer nueva, ese fuego que transforma por completo. Si no entiendes lo que te estoy hablando, te lo explico en este momento. Ese fuego que cambia de hombre la vida, que arranca el pecado y cura las heridas, que atraviesa tu pecho, pues es pura llama, que penetra y penetra y te quemas del alma. Ese fuego es esencia, decisiones y vivencia, no es cuestión de apariencias ni de inteligencia. Ese fuego te quema de pies a cabeza. La vida nueva, cuando ese fuego llega, estremece la iglesia y hasta la tierra tiembla. Ese fuego cayó en el monte de Carmelo y venció a Baal y a los profetas que se le presentó en Moisés, fueron sus pies. Ese fuego que alegría te hace caer ante Dios de rodillas. Ese fuego restaura, levanta, vivifica. Ese fuego es lo que la iglesia necesita. Ese fuego le puede dar vida. Es que ese fuego es la vida. Ese
que me hizo un hombre nuevo. De fuego que transforma por completo. No entiendes de lo que yo te estoy hablando. Déjame explicártelo de nuevo. Es el fuego que cambia de nombre la vida, que arranca el pecado y cura las heridas, que atraviesa tu pecho, pues es pura llama, que penetra y te quemas el alma. Ese fuego. La iglesia mira y hasta la tierra tiembla. Ese fuego pasó en el monte Carmelo y venció a Baal y a los profetas aquellos, y se le presentó en el desierto a Moisés. Fue tan grande la unción que desnudó sus pies. Ese fuego te quema. Ante Dios de rodillas, ese fuego vivifica. Ese fuego es la que la iglesia necesita. Vida tu vida, ese fuego es la vida. Aleluya. Ese fuego. ¿Sabes? Vivifica. Fuego es lo que la iglesia necesita. Es que ese fuego es la vida. Porque fuego es la vida. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Saben por qué pongo esta canción? Porque este es un fuego que nosotros necesitamos como iglesia. Y cada día nosotros entendemos más por qué estamos aquí, la iglesia, las iglesias de Cristo unidas, las iglesias de Cristo unidas, hablando una misma palabra, en un mismo espíritu, en un mismo parecer. Nosotros traemos en esta mañana el estudio de los Gálatas. Este es un libro escrito por Pablo y hay una fecha que es entre el 49 y el 55 después de Cristo. Y está mandado a los destinatarios de la carta, que eran las iglesias de Galacia. Dentro de las iglesias a las que Pablo visitaba, que iba caminando, estaba esta iglesia. Los judíos sobrepasaban en número a los gentiles. La hermana que oraba, Helen, decía que se vaya de nosotros todo cautiverio, todo pensamiento judaizante. Tenemos que tener mucho cuidado porque las leyes judías fueron excelentes. La iglesia judía fueron excelentes, los dogmas judíos, las reglas judías fueron excelentes. Fue el antiguo pacto, fue bajado del Señor, fue Moisés que la dio, pero tuvieron su tiempo. Y ahora nosotros tenemos una libertad en Cristo Jesús y en cambio estamos buscando mantenernos y obligarnos a tener también hoy en día, en el 2021, reglas y leyes judías. Cosas que aquí Pablo escribe en una carta para que se vaya rompiendo. No es bueno que nosotros nos volvamos a envolver en unas reglas que ya Cristo dejó clavada en la cruz del Calvario. Por eso se escribe esta carta a los Gálatas. Dice que los judíos sobrepasaban en número a los gentiles. Claro, eran mucho más. Cuando hablamos de gentiles, hermanos y hermanas, entiendan que los gentiles somos nosotros.
todo el pueblo que no es judío, eso suyo, que a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, y a nosotras y a nosotros, la iglesia de hoy, los que les recibimos, Él nos dio el beneficio de ser llamados y de ser llamadas hijas de Dios. ¿Cómo es que nosotras queremos volver a las reglas antiguas, a rudimentos pasados, cuando ya Cristo nos libertó? Sí, son buenas. Sí, excelente. Muy bien. Pero a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Sin embargo, queremos volver a esas antigüedades. Cristo vino a la cruz del Calvario. Cristo dejó todo ahí y todo clavado. Y entonces nos trae un evangelio de paz, un evangelio de amor, un evangelio que, como decía la maestra Lazo, cuando el principio no fue así, a nosotros se nos puso en la tierra con una intención, con una genética física y espiritual. Vinimos a imagen y semejanza del Señor, pero por nuestro pecado, por la humanidad, nosotros perdimos todos esos atributos, perdimos todas esas promesas, pero vino Cristo a sacrificarse por nosotros y a Él ser el postrer Adán y venir a restaurarnos y a venir a poner de nuevo en nuestras vidas, en nuestros corazones que son eternos, en nuestras mentes que son eternas, esa eternidad con Cristo Jesús. Nosotros ahora todavía no estamos dando citas bíblicas, estamos hablando, vamos a hablar de realmente Gálatas, a quién se le escribió. Muchas veces escucho a hermanas que están predicando, a hermanos que dicen, ¿por qué esto fue para la iglesia tal? Óigame, todo lo que está escrito en la Biblia, Jesús tomaba del antiguo pacto y decía, escrito está. Para él poder quitarse a Satanás de encima, para poder hablarle con propiedad, él tomaba citas bíblicas y se iba al Antiguo Testamento, que era lo que estaba en ese momento, decía, escrito está. Y nosotros tenemos la ventaja que tenemos hoy una Biblia que tiene tanto escritos del antiguo pacto como escritos del nuevo, que el antiguo pacto es un ayo, es un bastón para traernos a Cristo. No lo tenemos como regla, pero lo tenemos como memoria. No podemos olvidar lo que pasó en el pasado, porque si nosotros olvidamos los eventos del pasado, vamos a cometer los mismos errores que cometieron los hermanos. Vamos a cometer los mismos errores que cometieron la gente del antiguo pacto. Vamos a cometer los mismos errores que cometieron la gente que estaban caminando con Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y que nos va a cortar como una espada de doble filo. Y esa carta que se escribió a Gálatas nos la vamos a asignar nosotros hoy en día. Porque hoy quizás no tenemos judíos que están encima de nosotros poniéndonos reglas, pero tenemos personas en las iglesias con pensamientos judaizantes. Y cuando hablamos de pensamientos judaizantes, estamos hablando de esclavitud, volviendo de nuevo a la esclavitud de las reglas. Dice que los judíos sobrepasaban en número a los gentiles en las iglesias primitivas, por ejemplo en Galacia, de manera que surgían muchas preguntas y cuestiones cuando los que no eran judíos se unían a la iglesia. Si nosotros no atendemos y entendemos que hay personas que entran a las iglesias con pensamientos judaizantes, el judío es la persona que se creía más que todo el mundo, que se creía perfecto, que como tenía las reglas, se creía que solamente ellos tenían salvación. Pues no es así. Aquí estamos, la iglesia de Cristo unida, y aquí no va a aparecer una persona con pensamiento judaizante que quiera venir a trastornar la iglesia de Cristo, porque Cristo lo que quiere es la unidad de su iglesia. Él viene a buscar una iglesia unida por el lazo del amor. Una iglesia que le dé chance al otro que viene del lodo cenagoso a ser regenerado por la sangre de Cristo. Una persona que si viene convertida y viene haciendo de todo en el mundo,
Y cuando viene a los pies del Señor y recapacita y se arrepiente y se convierte, que esa persona entienda que así como él, que así como ella, habemos personas aquí que tenemos también que arrepentirnos, que recapacitar y que convertirnos. Muchas veces venimos y dejamos atrás los pecados, pero entonces el corazón se nos pone duro, el corazón se nos pone intolerante, el corazón pierde ese amor, ese criterio de ver a la gente como lo veía Jesús, con compasión y con misericordia. Y así eran los judíos. Por eso le decía Jesús, sepulcros blanqueados, porque están muy limpios por fuera, pero por dentro están podridos, porque tienen rencor, tienen odio, solamente quieren ellos ser salvos. Pues no, aquí no va a pasar esto. Dice que esas personas judías se unían a la iglesia y los judaizantes, un grupo de judíos creyentes, siguen a Pablo a medida que él evangeliza. Ellos insisten en que para ser salvos, los creyentes gentiles deben sujetarse a la circuncisión y a las leyes de Moisés. El libro de Gálatas es la respuesta de Pablo a esta enseñanza errónea. La salvación es un regalo que nos llega a nosotros por gracia, que depende totalmente de la fe en Jesucristo. Y Gálatas ha sido llamada la carta magna de la iglesia. Gloria a Dios. Estudiar el libro de Gálatas nos va a enseñar a nosotros que podemos venir arrepentidos y convertidos, sentir el fuego de Dios, como decía la canción, sentir muchos que el Señor pues le da dones. Sin embargo, cuando salen por esa puerta, olvidan lo que Dios hizo con ellos. Entonces Gálatas tiene parte en que habla súper fuerte, bien fuerte. ¿Quién los engatusó? ¿Quién los volvió locos? ¿Quién los trastornó para que ustedes, habiendo escuchado la palabra, ahora estén caminando hacia atrás? Este libro nos va a enseñar a nosotros a tener una fe firme en el Señor. En lugar de la escritura, posiblemente Pablo escribió esta carta desde Antioquía o desde Éfeso. El contenido, vamos a dar un recorrido de lo que es el contenido. Dice que Pablo usa esta carta para recordarle a los cristianos que como hijos de Dios son herederos de él. Nosotros no podemos perdernos la serie de estudios que está trayendo nuestra hermana Angélica Lazo acerca de ser hijas e hijos de Dios, de lo que es una adopción. Aquí Pablo les recuerda, oigan, les recuerda. Hay que estar constantemente recordándonos a nosotros los hermanos lo que el Señor hizo por nosotros, que somos sus hijos. Dice, esta herencia no se puede obtener por buenas obras, sino solo por la fe en Jesucristo. Pablo, que es judío, óigame, Pablo, que es judío, Pablo lo que sabe es ser judaizante. Lo de Pablo era tan fuerte que Pablo consintió en la muerte de Esteban. Pero no solamente fue Esteban, ¿cuántas muertes como judío no consintió Pablo de la gente que se llamaba ser cristiana? ¿Cuántas personas sobresale Esteban? Porque era un siervo que estaba desde el principio, cuando la iglesia primitiva comenzó, cuando empezó a los cristianos a organizarse, y llama la atención. Pero Pablo estaba frente a toda esa persona y consentía apedrearlos hasta matarlos, porque los hermanos estaban predicando a Cristo. Y dijo Dios, yo quiero a ese hombre de carácter, lo quiero conmigo. Y por eso, de manera fuerte y enérgica, lo trajo a él. Y por eso Pablo, con ese carácter que tiene, transformado para la gloria de Dios, es quien escribe este libro. Hablando, como él conoce de dónde él viene, él sabe lo que es judaizar, él sabe la mente, conoce la mente de un judío, pero también él sabía lo que es la mente de un judío transformado por la sangre de Cristo. Esta herencia no se puede obtener por buenas obras, sino solo por la fe en Jesucristo. Pablo, que es un judío, refuta la falsa enseñanza de que cada cristiano gentil debe convertirse al judaísmo y observar
estrictamente la ley de Moisés. Hoy en día hay iglesias que predican reglas del Antiguo Testamento que ya el Señor clavó en la cruz del Calvario. Y luego resume el Evangelio y declara cómo Abraham fue salvado por su fe alrededor de 400 años antes que la ley fuera revelada a través de Moisés. Nos preguntamos también, ¿qué pasó antes que la ley fuera revelada? Dice su palabra, y por lógica lo sabemos, que el que sin la ley peca, sin ley será juzgado. Y yo quiero que ustedes entiendan esta parte. Hay muchas preguntas que los hermanos y las hermanas se hacen. ¿Y si alguien se quería convertir y bautizar y muere? El que sin ley peca, sin ley será juzgado. ¿Y qué pasa con los indígenas a quienes no le ha llegado la Biblia? El que sin ley peca, sin ley será juzgado. Y el que con ley peca, con ley será juzgado. ¿Qué pasó con esas personas que estuvieron antes de la ley de Moisés? Serán juzgados sin ley. ¿Qué pasó con ese silencio que hubo después de Malaquías? El que sin ley peca, sin ley será juzgado. Y eso, que ya estaba la palabra de Dios escrita del antiguo pacto. O sea, que así como ustedes recuerdan cómo Esdras tuvo que venir llorando a traer de nuevo, que consiguieron los textos, recogieron todos estos textos, todas estas escrituras que estaban del antiguo pacto, y ellos perdieron en leerla. Él la leyó al pueblo y el pueblo se compungió de corazón. Hicieron lo mismo que el día de Pentecostés. Cuando escucharon que leyeron esa palabra, dijeron, ¿qué podemos hacer? Ellos lloraban al escuchar la belleza de las reglas del antiguo pacto, que fueron buenas en su momento, pero ahora ya no se necesitan reglas tan estrictas, porque las reglas ya el Padre las puso en nuestros corazones. Pues este libro, hermanas y hermanos, resume el Evangelio y luego nos declara, les dije, cómo Abraham, y nos enseña, fue juzgado y caminó en la ley de Jehová, pero sin las reglas del Antiguo Testamento, 400 años antes que se revelara. Después de defender sus credenciales como apóstol, Pablo concluye hablando de la vida en el Evangelio y del fruto. Recuerden que el fruto es un fruto, que de ese fruto emanan otros, el fruto del Espíritu. Las palabras claves de este libro son gracia y libertad. Escriban por ahí, mis hermanas, gracia y libertad, que no es por nuestras propias obras, para que no nos gloriemos, porque ahorita vamos a decir, pero dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Claro que es así, la fe sin obra es muerta. El tema es que nosotros queremos gloria por los frutos que tenemos, y ahí es donde nosotros nos perdemos, porque la gloria es de Dios. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros tenemos que exhibir un fruto. Nosotros no podemos decir que somos cristianos o cristianas y andar por ahí haciendo y deshaciendo, porque estamos salvos, porque ya Cristo nos salvó. La fe sin obra es muerta. La Biblia se lee de tapa a tapa. No cojan solo un texto, ¿eh? Dice, no por obras. Y oigan lo que dice, para que nadie se gloríe. Las obras son necesarias, pero no te vas a gloriar por esas obras, porque nada de lo que tú hagas te va a salvar, porque muchas veces, y en la mayoría de las veces, los seres humanos hacemos las cosas para que nos vean, a ver qué dicen, qué opinan, cómo prediqué, cómo oré, cómo canté, cómo llevé unos alimentos a unos presos, cómo fui a visitar. No, no, cuando el Señor venga, que te diga, venid, bendito de mi Padre, a heredar las mansiones que tengo preparadas para ti, porque yo tuve hambre y me diste de comer. Siempre repito, porque estas son obras.
Y estas no son obras muertas. Estas son obras necesarias del cristiano. Estas son obras. Esto no es de quedarse en su casa haciendo nada. No, yo voy a la iglesia o me reúno por Zoom, por la plataforma, y yo no peco, yo no adultero. ¿Y las obras dónde están? La fe sin obra es muerta, pero esas obras no son para que te gloríes, porque la salvación viene de Cristo. La salvación viene del Padre. La salvación viene del Espíritu Santo de Dios. Recordemos las palabras claves: gracia y libertad. No es por nuestras propias obras, sino por la gracia de Dios que somos justificados y entramos entonces en una correcta relación con Él. Esa libertad que Dios nos ha dado es posible porque es que ya Cristo pagó por nuestros pecados y el Espíritu Santo nos va a librar de la esclavitud de ese pecado. Los temas que vamos a estudiar nosotros en este libro de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas es que la ley fue dada para revelar la pecaminosidad y la culpa del hombre. Vivir bajo la ley es esclavitud. ¿Cómo va a ser, hermana, que nosotros queremos volver a esclavizarnos? No. Vivir por fe es libertad. Los cristianos no están ligados a la ley porque Cristo nos ha hecho libres. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto es lo que es el Señor. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad y Cristo nos hace libres. Así que ya no podemos venir a tener ataduras porque nadie quiera, porque nosotros tenemos la palabra de Dios y nos va a decir que tenemos libertad en Él y mucho más que nosotros cada día de su plenitud tomamos absolutamente todos, no solamente los judíos, no solamente el de la iglesia, el de aquella iglesia, no, de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Los cristianos no están ya ligados a la ley, repito, porque Cristo nos ha hecho libres. La libertad no equivale a licencia para pecar. Oigan, dice la palabra de Dios. Yo no sé quiénes aquí no han sido bautizados o bautizadas, pero deben ir entendiendo que para formar parte del cuerpo de Cristo y ser verdaderamente libres en Cristo Jesús, usted tiene que pasar por el bautismo. Un bautismo que incluso Jesús se sometió a él para dar testimonio de lo importante que es entrar a las aguas del bautismo, para entrar junto con él y él sacarnos en libertad. Dice su palabra que el bautismo que corresponde ahora en este momento, nos salva. N-O-S, nos salva. ¿Que un bautismo salva? Claro, tú necesitas bautizarte, entrar a las aguas del bautismo, convencida de que eres una pecadora, convencido de que eres un pecador. Y esos hermanos de Gálatas, los de Galacia, pasaron por el bautismo. Ellos confesaron creer en Cristo. Ellos lo confesaron. Se arrepintieron e hicieron una conversión. Pero dice que el bautismo a nosotros no nos quita las ganas de pecar. Hermanos, hermanas, entiendan nuestra humanidad. Por eso Cristo vino en carne. Por eso Él entiende nuestra humanidad. Y es como explicaba la hermana Lazo. Nosotros somos pecadores, pero no podemos practicar el pecado. Por eso tenemos que pasar por las aguas del bautismo. Pero no nos quita las ganas de pecar, sino que nosotros adquirimos una nueva conciencia hacia Dios. Y dice, hijitos, dice Santiago, hijitas, no pequen, no pequen. Pero si pecan, oh santo Dios, un abogado tenemos en Cristo Jesús. Aleluya.
¿Qué abogado tenemos? Ese es un abogado que llega con su toga, su billete, que cuando él entra, todo el que está en esa sala tiene que levantarse delante de él o tiene que postrarse delante de él, porque es el abogado por excelencia y ese es el abogado del que nos habla Santiago. Ahora, ¿tenemos licencia para pecar? No. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso fue lo que pasó en el principio con Adán y con Eva. Niños, niños grandes, niños que debieron ser obedientes, grandes con mentes de niños. El Señor les permitió que caminaran, le entregó todo. Unos niños de mente de niño. Los niños son obedientes y cuando cometen una imprudencia no están pecando porque no tienen conciencia. Y se les dijo, no toquen de ese árbol porque van a morir. Esa es la misma muerte que nosotros tenemos hoy. Esa muerte espiritual. Tenemos un castigo de la muerte física, pero no es un castigo. Esto es una temporada que estamos aquí, como pasaron los hermanos de Galacia, una temporada para que nosotros nos ajustemos, para que nos preparemos, para que nos ejercitemos para poder pasar a ese plano espiritual que el Señor nos ofrece y que Él dice que si no fuera así, Él no lo dice. Él nos está ofreciendo el camino a la libertad completa. Da pena que nosotros, al igual que los hermanos de Galacia, habiendo gustado mucho de su palabra, volvemos atrás. El poder del cristiano para tener victoria sobre el pecado proviene del Espíritu Santo. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Gálatas. Yo voy a pedirle a la hermana Lucía que por favor me lea las lecturas que yo le mandé. Por favor, con esta lectura que va a tener la hermana Lucía, ustedes van a entender desde cuándo ya Pablo estaba caminando, recorriendo, haciendo un recorrido y pasaba por Galacia. Pero se van a dar cuenta que hay un tiempo que aunque él pasó por ahí, no era el tiempo de ir a Galacia. Adelante, hermana Lucía. Amén, pastora. Hechos 16, del 6 a 10. Sí. Así dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabras en Asia. Párate ahí. ¿Pasando por dónde? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Wow. ¿Ustedes están entendiendo eso? Él le pasó a Galacia por el lado, pero el Espíritu Santo le prohibió pararse a predicar en ese momento. Porque los tiempos, Dios es que los tiene. Él es el dueño del tiempo. El Espíritu Santo es que da la guianza de cuándo, con quién y dónde se va a predicar. Sigue, hermana. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Gloria a Dios. Amén, pastor. Amén. Yo no sé si ustedes están entendiendo esto que está en Hechos. Fíjense cómo el Espíritu Santo de Dios da la guianza. Nosotros por eso, pónganle atención al tema que trajo la hermana Jasmine, para nosotros poder entender, es saber escuchar la voz de Dios, saber ver las visiones que el Espíritu Santo nos pone. Saben, yo quiero hacer explicarle esto. El Señor durante la pandemia empezó a darme una visión con respecto a estudiar la palabra de Dios a través de esta plataforma.
Y ahí fue cuando me encontré en una entrevista que yo le hice a la pastora Kenia Demir. Y yo dije, wow, pero la pastora tiene la misma visión que el Señor ha puesto en mí. La misma visión. Y ella sintió lo mismo y me dijo de una vez, necesito que tú entres como maestra en las clases que estoy dando. Estaban empezando en ese momento esas clases, ya en Jeter. Fíjense cómo Dios une propósitos. Gloria a Dios. Luego entonces, el Señor y el Espíritu Santo me insistían en que nosotros esta plataforma que estamos usando de Zoom, la utilizáramos para llevar el evangelio a todas partes del mundo, para que se unan mujeres en principio. El Señor ha unido también hombres, porque esta es una iglesia unida. Y a veces nosotros queremos rechazar esa visión, porque pensamos humanamente hablando, porque no le ponemos atención y oído a lo que Dios nos habla. Y esta visión de esta iglesia, yo insistía tanto con otras pastoras para que dejen una iglesia, hay que hacer una iglesia unida, hay que hacer una... Y yo no entendía que el Señor había puesto sobre estos hombros esta plataforma para que estemos hoy unidos. Y hace poco la hermana Kenia y la hermana Mildred me hablaban y me decían, necesitamos que el grupo de Jeter migre a la plataforma del devocional. Y yo en un principio me resistía y yo decía, y yo le mandaba a Mildred algunos anuncios. Mira, Mildred, con el tema que trae Jasmine, con el tema que trae la hermana Grace, con el tema que trae la hermana Valen, solamente algunos temas. Y la hermana y la pastora Kenia me decía, José, me gustaría que le dé seguimiento a este grupo de hermanas y hermanos que están en Jeter. Porque al principio no estaba Jeter, estábamos un grupo de hermanas de otro lugar. Y gloria a Dios, porque oiga como yo pensaba humanamente, oiga la humanidad mía. Yo lo que no quiero es que esta pantalla llena de 100 gente porque vienen migradas de otra plataforma. Oiga como yo pensaba. Yo quiero que se vayan uniendo, pero el propósito de Dios está en que nosotros traigamos a la reconciliación a cada mujer y cada hombre que se ha unido a Jeter y que pueda venir a seguir escuchando palabra de Dios y que se siga formando, gloria a Dios. Y así están las hermanas que son de la iglesia de Cristo. Y así están las hermanas de la iglesia menonita. Y así están muchas hermanas y muchas personas que están con nosotros. Y aquí hay personas que no estaban yendo a la iglesia y que se están congregando por aquí. La gloria a Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ponerle atención a la visión que Dios nos da. Hay que ponerle atención. Y doy gracias al Señor por la pastora Kenia, por la visión que tuvo esta mujer. Y miren cuánta gente creciendo en el amor de Dios, creciendo en la necesidad de estudiar la palabra. Y aquí estamos cada mañana tocando cada tema, solo para que nosotros entendamos que este cuerpo que está aquí se va a quedar en polvo, pero que nosotros vamos a ascender con Cristo a las mansiones celestiales. Y en este cuerpo humano lleno de pecados no podemos estar. Vamos a leer la otra lectura que tenía la hermana Lucía. Por favor, Lucía, tenías una segunda. Amén, pastora. Sí, Hechos 18:23. Sí dice la palabra. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y Frigia, confirmando a todos los discípulos. Amén. Gloria a Dios. Fíjense cómo el Espíritu Santo ya lo había mandado a predicar a estas naciones y ya le estaba pasando reconfirmando. Yo no quiero dejar de decirle que gracias a las hermanas y hermanos que forman parte de Jeter por estar con nosotros. Es una bendición, de verdad. Y la idea no es solamente que estén, sino que puedan decirle a otras personas, mira este link, aquí se predica palabra de Dios. Leamos entonces Gálatas, capítulo 1, verso 1 en adelante. Y hoy nos vamos a quedar con este resumen que dimos de Gálatas y vamos a leer el verso 1 hasta el 5. Dice, Pablo, hoy pongan atención a esto, Pablo, apóstol
no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Habemos personas que quizás no hemos sido enviados por hombres, que no hemos estado en cobertura de alguna iglesia. Pero dice Pablo que no era un apóstol en los tiempos de Jesucristo. Pablo ni siquiera estuvo con Jesucristo, hermanas y hermanos. Y dice, y a Pablo lo atacaron mucho por eso. Pero este hombre, ahora que se priva en apóstol, pues tú no tuviste a Jesucristo. Y Pablo responde: no enviado ni no por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por Dios el Padre que resucitó a Jesús. Fíjense que Pablo vive predicando al Cristo resucitado, que fue el tema que predicamos la semana pasada. Pablo predica al Cristo resucitado. Si hoy yo estoy aquí delante de ustedes con un tema difícil para mí, como es el tema de pastorear, cuando el Señor me ha hecho entender que hay ovejas en su prado y que Él necesita que le pastoreen sus ovejas. Él necesita hombres y mujeres, porque la mies es mucha y los obreros poco. Y yo hoy, al igual que el sábado, reitero mi disposición por completo, mi vida completa, a servirle a mi Señor. Y yo puedo decir como Pablo, hoy, yo, Oceanía Matos de Sansari, maestra, pastora, servidora, obrera de Jesucristo, hoy, y esto queda grabado para siempre, no enviada ni nombrada por hombres. Aleluya. No enviada ni nombrada por hombres, no enviada ni nombrada por iglesias, sino por el mismo Jesucristo y por Dios Padre que resucitó a Jesús. Gloria a Dios. Aquí estoy, Padre. Gracias, Señor, porque te ha placido sacarme de las tinieblas y traerme a tu luz admirable. Porque te ha placido que yo haya pasado años y años estudiando tu palabra, años y años confrontando la palabra, años y años edificando mi vida, para hoy, a mis 50 y tantos años, estar frente a tu iglesia para predicar un evangelio de unión. Lo que tú tanto me enseñabas siendo pequeña, lo que tú me hacías preguntarle a mi padre, Sirfi de Matos Erasmo, y me hacías preguntarle y decirle: papito, papín, así le llamaba a mi padre. ¿Por qué dice la palabra aquí en Mateo que no hay nadie que necesitando un vaso de agua y nosotros se lo demos, no reciba beneficio en este siglo y en el venidero? Nosotros tenemos que aprender que con el Señor todas las obras que nosotros podemos hacer por los pequeñitos, dar un vaso de agua al sediento, dar comida al hambriento, dar ropa al despojado, dar hospedaje al que no tiene dónde quedarse, darle palabra al que se siente desahuciado, visitar a los huérfanos, visitar a los encarcelados,
dar palabra al que está sin aliento. A eso nos llamó el Señor. Y esto no es un evangelio solamente para mí, ni para otro, ni para la pastora Kenia, ni para otra pastora. No, el evangelio es para que todos lo prediquemos. Por eso repito, yo, Oceanía Matos de Sansari, no enviada ni nombrada por hombres, sino por Jesucristo mismo, por Dios, quien resucitó a Jesús. Dice Pablo que él saluda junto con todos los hermanos a las iglesias de Galacia. No era una iglesia que había en Galacia, eran iglesias de Galacia. Y ustedes se van a dar cuenta que estas iglesias que vamos a estudiar tenían dificultades. Judíos cristianos, gentiles con culturas diferentes, gente como corintios, personas que adoraban dioses ajenos, gentes que estaban acostumbrados a culturas de Baal, pero cuando vienen al Señor hacen un cambio y empiezan a creer en un Cristo crucificado. Ese es el Cristo que yo les voy a seguir predicando cada vez que venga con ustedes. Reciban este saludo que Pablo les dio a los de Galacia. Reciban ustedes, iglesias de Cristo unidas. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame su gracia y su paz sobre todos ustedes. Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para librarnos del estado perverso actual del mundo. ¿Qué tiene el mundo? Vicios, drogas, fornicación, adulterio, lascivias, homosexualismo, mentiras, robos, maltratos. Eso tiene el mundo, perverso. Sin embargo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, gloria a Dios para siempre, que Cristo murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Nosotros vamos a quedarnos en estos versos de Gálatas capítulo 1, versos 1 al 4, y que ustedes puedan entender lo que se escribe a estas iglesias, que también es para nosotros hoy. Reciban gracia y paz. Reciban el derramamiento del Espíritu Santo en esta mañana.